El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Se pueden sentar, hermanos, por favor. Hemos escuchado, hermanos, este evangelio en toda la iglesia. Estamos proclamando este discurso, Sermón de la Montaña de Cristo, y nos da unas indicaciones muy importantes. Naturalmente, para vivir este evangelio necesitamos la gracia de Dios para vivir pues cualquiera de los mandamientos que Dios nos da. Fíjense, hoy quiero reflexionar con ustedes que nosotros cristianamente podemos vivir bajo la ley o podemos vivir bajo la gracia. Eso es lo que son las opciones, digamos, ¿verdad?, que podemos vivir. Hoy Cristo viene a superar, ¿verdad?, a ayudarnos a tener una mentalidad más abierta de aquella que había en el Antiguo Testamento a propósito de la ley del talión. La ley del talión decía, ¿verdad?, ojo por ojo y diente por diente. Y Cristo hoy nos dice: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Entonces, esa es la nueva ley, la nueva regla, ¿verdad?, que se llama regla de oro. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. La ley del talión decía lo contrario, ¿verdad?, ojo por ojo y diente por diente. Les hacía la broma en la misa de la mañana ahí en la colonia Iste, y les decía yo: imagínense ustedes que de plano nosotros viviéramos bajo esa ley, ojo por ojo y diente por diente. A ver quién pudiera comerse una tortilla tostada hoy sin dientes. No tuviéramos dientes, y ojo por ojo ya no hubiéramos sacado todos los ojos también, Pero ¿saben qué? Miren, ahorita eso puede parecer un poco gracioso, simpático, pero ocurre que hay muchas personas que nos llamamos cristianos y seguidores de Cristo, pero que pensamos así, gallina por gallina, ¿no? Tunco por tunco. Y si le dan una patada a mi chucho, yo le doy 2 patadas al chucho del vecino. O sea, todavía, ¿verdad?, esa mentalidad de vivir bajo la ley del talión. Tengamos cuidado, porque esa ley nos va a acabar. Vamos a terminar mal toditos, ¿no? Vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Entonces,
Debemos nosotros de aprender a superar ese régimen de vida de la ley. También miren, vivir bajo la ley, hermanos, también significa de alguna manera cumplir los mandamientos de la ley de Dios, porque no queda más remedio. Y eso también es malo. Y puede ser, ¿verdad?, que nosotros cumplamos y vivamos los mandamientos de la ley de Dios. Santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no robar, no matar, no mentir, no tener envidias, etc. Pero ¿qué sucede? Miren, el espíritu con el que nosotros vivimos esos mandamientos puede ser el espíritu de la ley o el espíritu de la gracia. El espíritu de la ley significa cuando nosotros vivimos esos mandamientos, pero realmente porque queremos aparentar que somos buenos. Y miren, Cristo en el Evangelio muchas veces denuncia esa actitud. Recuerden aquella historia que el Señor nos cuenta, ¿verdad?, del publicano que llegó al templo y dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Yo pago el diezmo, ¿verdad?, de la menta, de la hierbabuena, de la ruda y de todas las cosas, pero a mí no me compares con nadie, ¿eh? Yo cumplo todos los mandamientos. O también aquella otra historia muy conocida, ¿verdad?, de aquella persona que se acerca a Cristo y le dice: ¿no?, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos, pero todos esos mandamientos yo ya los cumplí. Pero solamente había cumplido. Había vivido esa persona bajo el régimen de la ley. Entonces, hermanos, de nuevo, miren, estemos atentos. No vaya a ser que también usted y yo estemos cayendo en esa situación que Cristo denuncia. ¿Cómo la denuncia Cristo? Como fariseos e hipócritas, que cumplimos por cumplir. Eso está muy mal. Esa manera, ¿verdad?, de vivir nuestro cristianismo, nuestra fe, solamente por cumplir la ley. Miren, les pongo un ejemplo muy conocido, ¿verdad?, para que todos comprendamos a qué me refiero. Quizá en muchas ocasiones, los que estamos grandes, cuando estábamos niños lo hicimos, ¿verdad? Y probablemente muchos de ustedes que son padres de familia les esté pasando a atravesar esta situación. Pero miren, seguramente hemos visto la escena, ¿verdad?, en el que un papá y una mamá le piden a sus hijos un favor: hijo, hace esto, hijo, hace aquí, hijo, tal, etcétera. Le pide, ¿verdad?, que le ayuden algo. Y aquel niño, aquella niña, ¿verdad?, cuando están pequeños comienza a hacer las cosas de manera mal, renegando, entre dientes, ¿verdad? Es que solo a mí me mandan, ¿por qué no manda a mi hermano? Solo a mí me mandan para allá, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? O comienzan a renegar, a decir un montón de cosas, ¿verdad?, contra el papá, contra la mamá, y hacen las cosas mal hechas. ¿Qué le toca muchas veces a un padre o una madre? Arreglar lo que el hijo hizo todo chambonamente allí. O a veces, ¿verdad?, dice el padre: quita, hombre, entonces mejor lo voy a hacer. Para que estés haciendo las cosas renegando, mejor nada. Queridos hermanos, ¿cuántas veces usted y yo hemos hecho las cosas renegando y quejándonos y lamentándonos? Y mire cómo está Cristo allá, calladito, solo aguantándonos. ¿Por qué? Porque cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, porque no me queda de otra. Es bien crítico esto, porque fíjense ustedes que la persona que cumple los mandamientos de la ley de Dios porque sí, tiene algunos signos que son evidentes y obviamente no puede disimular. Miren, puede ser una persona, ¿verdad?, que está en la iglesia y tal y todo, en la comunidad, servidores, predicadores, de todo, metido en la iglesia, pero es una persona renegona, criticona, envidiosa, resentida. No le puede decir nada a usted porque es peor que una postema madura. Se duele de todito, le cae mal todito. Y muchas veces
¿verdad? Eso es cumplir por cumplir. ¿Qué dice San Pablo en otro momento, verdad? Que la ley mata. La ley mata y la gracia da vida. Por tanto, hermanos, miren, les digo estas cosas para que todos nosotros ahora estemos haciendo un examen de conciencia. ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida espiritual? Por tanto, hermanos, vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Vean, vivir bajo la gracia significa lo siguiente. Miren, es verdad que a cualquiera nos puede parecer duro, difícil, ¿verdad? Estos mandamientos que Cristo hoy nos da. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. ¿Se dan cuenta qué lista que nos da el Señor? Y ya de ahí para allá comienza el Señor a explicar, ¿verdad?, cómo debemos de vivir estas cosas que el Señor nos pide. Entonces, vean, vivir bajo la gracia quiere decir que para usted y para mí, amar al enemigo, tenemos que hacerlo como Cristo quiere, no a regañadientes, sino con agrado. Dar un perdón y una disculpa tiene que ser desde la gracia de Dios, no desde un resentimiento y desde una cólera y desde una pantalla, ¿verdad?, de que perdoné, de que disculpé una ofensa. No, tiene que ser vivir según la gracia. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando usted y yo vivimos estos mandamientos según la gracia de Dios, somos personas felices. Le vamos a pedir a Dios vivir según esa felicidad, según esa felicidad. Yo creo que muchos de ustedes han sido testigos o hemos sido testigos de situaciones, queridos hermanos, perdonen, falsas e hipócritas, de perdones que no son perdones. Que tenemos enemistades, dificultades, problemas, ¿verdad? Y nos vamos ante Jesús sacramentado para arreglar este buchinchi, para perdonar. Pura mentira, pura mentira. No se lo cree ni usted. Y a veces allí, ¿verdad?, hasta un abrazo. Sí, hermano, hermana, yo aquí la perdono en nombre de Cristo y ahí quédese usted. Falso, más falso que Judas. Miren cómo jugamos con la palabra de Dios. No vayan a caer en ese pecado, porque eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es jugar con la palabra de Dios. Eso es vivir bajo la ley resentido, pero no vivir la gracia de Dios. ¿Por qué motivo? Porque en muchas ocasiones ese perdón y ese abrazo va seguido a los 30 segundos de una mala mirada, de una crítica, de un enojo, etc. Es falso. No nos engañemos. Me decía un sacerdote, le escuché esta idea al padre, poquito a poco he ido medio entendiendo, ¿verdad? Era un sacerdote mayor y en cierta ocasión dijo, ¿verdad?, el infierno, dijo, tiene que estar lleno de gente mediocre. Tiene razón, porque muchos cristianos hacemos las cosas de mala manera. Mal. No las hacemos bien, no las hacemos de corazón. Hoy, ese domingo, yo les invito, hermanos, a toditos, a que procuremos vivir bajo la gracia, a que nos esforcemos por vivir bajo la gracia. Si Cristo me dice hoy, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los difaman, etcétera, etcétera, hermanos, lo vamos a hacer de verdad. Lo vamos a hacer bajo la gracia de Dios.
Es una gracia realmente vivir este evangelio. Y vamos a disponer nuestro corazón a vivir este evangelio. Entonces, yo creo, hermanos, que es bien claro el mensaje. Usted decide si vivir bajo la ley o vivir bajo la gracia. Y Dios quiere que vivamos bajo la gracia, no bajo la ley. Termino diciéndoles una cosa. Vean, para vivir estas cosas, hermanos, la medida, el listón, ¿verdad? No podemos buscarlo nosotros aquí en este mundo. Decir, ¿verdad? Voy a ser como fulanito, como menganito, como aquí, como allá, como tal predicador, como tal sacerdote, como tal. No, usted se va a quedar limitado, pobre. Y cuando acuerde, ¡pum!, va a caer. Porque Cristo nos deja bien claro hoy en el Evangelio quién es la medida. Dice el Señor: así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Si usted quiere compararse, ¿verdad?, con el otro, entonces ahí estamos todavía en la ley del talión. Creo que todos hemos escuchado esta frase, ¿no? El que me la hace, me la paga. Y nos referimos a veces al esposo, a la esposa, a los hijos, al cuñado, a la cuñada, a la suegra, etc. El que me la hace, me la paga. No. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Entonces, usted y yo estamos llamados a ser como Dios, a practicar el perdón y la misericordia en la medida que Dios nos ha enseñado, no la medida que yo quiero. La primera lectura, el rey David dice que tenía su enemigo en las manos. ¿Y qué hizo? Con la gracia de Dios, perdonó, cuidó, salvó a aquella persona. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos dice estas palabras: como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los hombres celestiales. Y usted y yo estamos llamados a ser hombres celestiales, no a ser hombres terrenos. El hombre terreno hace lo que quiere, no se arrepiente, etc. Usted y yo estamos llamados de verdad a vivir de manera espiritual, no a vivir según el capricho. Por tanto, hermanos, la medida siempre es Dios. Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Cristo en otro momento va a decir, ¿verdad?, que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Manda la lluvia sobre justos e injustos. Y usted y yo estamos llamados a ser buenos con los malos y con los ingratos. ¿Con quién tenemos que ser buenos? Con los malos y con los ingratos. Porque si yo le digo buenos días a quien me dice buenos días, estoy como un pagano, no he hecho nada extraordinario. Si yo le digo Dios le bendiga, hermano, a quien me dice Dios le bendiga, soy un pagano, porque tengo que ir más allá. Eso mismo hacen los paganos, dice el Señor. Estamos llamados, hermanos, a superar, ¿verdad?, ese tipo de situaciones. Por tanto, el Evangelio de ahora es fuerte, comprometedor para cada uno de nosotros. Que les quede, por favor, en la mente y en el corazón estas dos palabras: ley y gracia. Estamos llamados a vivir según la gracia. Que así sea.